A las 7 de la mañana, rápido, vámonos, como todos los lunes, hoy por la situación de la visita a los candidatos, que ahorita a las 7 de la mañana ya tenemos la primera entrevista. Vamos a adelantar un poquito el turno que tiene nuestra psicóloga Violeta Ramírez, y hoy está aquí ya con nosotros. Vamos a platicar un tema muy interesante. Violeta, muy buenos días. Muy buenos días, Beto. Es Gutiérrez, ¿eh? Es Gutiérrez, ¿ya ves? Sí, Gutiérrez. Oh, Gutiérrez. No sé. sí, bueno, a ver, equivoco. ¿Cómo le puso? Ramírez. No. Sí. Le pregunté, me dijo, sí, está bien. No, yo le dije Gutiérrez. Gutiérrez. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, Gutiérrez, perdón. No, Un tema muy padre, ¿no? El tema de duelo. ¿Qué es el duelo? Y que hay que pasarlo todo, ¿no? Sí, me interesó mucho ese tema. Estamos pasando ahorita, de hecho, el duelo mal trabajado es una de las situaciones también de las 10, 15 temas de consulta médica. Cada persona tiene un duelo que se le ha dificultado trabajar o que no ha podido superar. Empezando por el duelo, pues el duelo viene de la palabra dolor, ¿sí? Es un proceso de dolor y es una adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Cuando hablamos de pérdida no hablamos solo de una pérdida de un ser humano, sino podemos hablar de diferentes tipos de pérdidas, como es la pérdida de una relación, la pérdida de un empleo, la pérdida de un auto, de una casa, De una mascota. la pérdida de una mascota, la pérdida de un... A veces me preguntan que si en una infidelidad hay un duelo. Sí, hay un duelo porque se pierde el concepto que tenían de esa persona. Entonces es como empezar ahora con otra, si deciden continuar con la misma persona, empezar con otra persona, ¿no? O sea, ver morir a la persona que ellos conocieron. Entonces la pérdida de una persona, animal, objeto, evento o situación, ¿sí? Entonces no solo se liga a la muerte de una persona, pero es lo más común. Bueno, entonces el duelo es el nombre del proceso psicológico, pero hay que tener en cuenta que este proceso no se limita a componentes emocionales, sino que también los hay fisiológicos y sociales. Entonces aquí lo importante, lo que trabajamos en la terapia, es la reacción frente a la pérdida de la situación o de una persona, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita voy a hablar de cuáles son los tipos de pérdidas. Bueno, pues, puesto que la etapa de duelo no necesariamente tiene que ocurrir por la pérdida de un ser querido, como ya lo había hecho antes, antes de pasar a los tipos de duelo, vamos a hablar de las diferentes clases de pérdidas que pueden ocurrir. Bueno, la primera es pérdidas relacionales, que tiene que ver con las pérdidas de personas, ¿sí? También podemos perder no solo una relación de pareja, sino también una relación de amistad, separaciones, divorcios, muertes de seres queridos, etc. Después están las pérdidas de capacidades, que ahorita las estamos viendo mucho, por desgracia, ante enfermedades como Alzheimer, que ocurren cuando un individuo pierde capacidades físicas o mentales, ¿no? O que hay situaciones de pérdidas motrices, que la persona no se puede mover, o después de un accidente, o cuando pierde algún miembro de su cuerpo, etc. Pérdidas materiales. Se da ante las pérdidas de objetos, posesiones y en definitiva, pues todo lo que implica con material. Ya como les decía, puede ser la pérdida de una casa, de un objeto. Por ejemplo, el año pasado, pues México vivió una situación muy difícil, ¿no? Que fue volver a experimentar lo del terremoto. Entonces, bueno, pues esas personas perdieron sus casas, sus documentos, sus autos. Hubo muchas pérdidas, ¿no? También perdieron personas, sus documentos importantes, sus posesiones, etcétera. Entonces, pues bueno, esas personas vivieron varios duelos, ¿verdad? No solo un duelo. Perdón. Sí. Un comentario de que a cuántas personas no les interesa más la pérdida de cosas materiales que una persona. Sí, es muy triste. Sucede, ¿verdad? Desgraciadamente. Sí, es muy triste como últimamente, sobre todo en este mundo otra vez globalizado, ¿no? Empezamos a querer el auto, la casa, la laptop, el celular, ¿no? Que ya se ha vuelto hasta
una extensión más casi del cuerpo porque está casi pegado. ¿Un órgano, a lo mejor? Es una adicción. Sí, entonces pues es gente que está apreciando más sus posesiones que a las personas que tiene, porque las relaciones se están rompiendo, porque las familias se están alejando, porque son personas que están solas o que tienen dificultades en sus relaciones interpersonales. Entonces, ¿cómo regresar el valor a quien lo tiene, ¿no? En este caso, a las personas. Entonces, pues sí, es algo muy triste, la verdad. Bueno, entonces vamos a continuar. Pérdida de capacidades. Bueno, esa ya le habíamos dicho. Vamos a hablar de pérdidas materiales, que se ante la pérdida de objetos, posesiones y pérdidas, bueno, eso también. Pérdidas evolutivas, que son los cambios de las etapas de la vida. Por ejemplo, cuando llegamos al nido vacío, que los hijos se van, la vejez, cuando tenemos muchos años en un trabajo y nos renuncian, o al revés, ¿no? O renunciamos. Entonces, pues es un cambio, ¿no? Diferente, una etapa, jubilaciones, etcétera, ¿no? No todo el mundo se quiere jubilar a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se siente ya que va a llegar a su casa y va a ser una persona improductiva, vaya. Y pues una persona que está acostumbrada a estar en actividad y luego de repente la paras, pues sí es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar también de que no todas las pérdidas generan un duelo, ¿sí? Dependiendo de los recursos y capacidades de las personas. Voy a hablar de algo que se llama resiliencia. Es un tema que voy a hablar más adelante. Es que es la capacidad de los seres humanos de salir ante las situaciones difíciles de la vida, pero por su cuenta, ¿no? Sin ayuda. Son personas que tienen resiliencia, esa resiliencia. Sí, esa es una capacidad personal que tienen algunas personas, pero que todos la podemos ir desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, no todas las pérdidas generan duelo y no en todas las personas. Ok, entonces vamos a hablar de los tipos, más bien de las fases del duelo, ¿sí? Hay 5 fases durante el duelo, entonces es importante que las conozcan. La primera de ellas se llama fase de negación. Es cuando no aceptamos lo que estamos viviendo, ¿sí? Nos negamos a sí mismos o el entorno de lo que estamos viviendo. Después viene la fase del enojo, ¿no? En esta fase, pues hay un estado de descontento por no poder evitar la pérdida que sucede. Se buscan razones culpables, etcétera, ¿no? Es cuando se expresa esa ira, ese sentimiento de impotencia que tenemos ante esta situación, ante este duelo. Después viene lo que es la fase de negociación, que es negociar consigo mismo o con el entorno, entendiendo los pros y contras de la pérdida. Cómo empezamos, este es un proceso donde empezamos ya a asimilar un poquito lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces salimos de la fase de la negación y empezamos a poco aceptar. Pero todavía no se va. O sea, no, el dolor ahí está todavía. No, todavía. De hecho, ese es un dolor, bueno, gracias a Dios yo nunca he tenido una pérdida así, ¿verdad? De alguien cercano. Pero por lo que he visto en mis pacientes, por la práctica clínica que tengo, es un dolor que aunque disminuye, siempre está ahí de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces más bien hay que aprender a vivir con ello, a lidiar con ello. Bueno, entonces vamos a hablar de la fase del dolor emocional, que es una de las últimas, que es cuando experimentamos tristeza por la pérdida. En esta situación se puede decir que ya empezamos ahora sí a aceptar, sino es que ya tenemos un proceso avanzado. Uh-huh. En el coraje no, hay un poquito más de negación, pero en la tristeza ya empezamos a aceptar la pérdida de esa persona o de esa situación, de esa relación, de la casa, del carro, etcétera, trabajo. Bueno, y por último está la fase de la aceptación, que es cuando se asume que la pérdida es inevitable y supone un cambio de visión de la situación. Ahora, hay algo muy importante. Es muy diferente resignarse a aceptar, ¿sí? Resignarse, pues es una situación de que sabemos que la persona, vamos a hablar de una muerte, ¿no? Sabemos de que la persona o el trabajo o la relación ya no se va a dar, esa persona ya no va a estar ahí, pero no aceptamos
O sea, de alguna manera queremos o tenemos la esperanza de que vamos a recuperar ese trabajo, esa relación, o que esa persona, no sé, de algún tipo de manera va a estar con nosotros o va a regresar, no sé. No aceptamos la situación en la que estamos viviendo. Aún y cuando se resignen. Es que son situaciones diferentes. Resignarme es, ok, no puedo hacer nada, pero sigo añorando que la persona esté aquí, que me devuelvan mi trabajo, volver a la relación. Y cuando aceptamos, en realidad nos damos cuenta que esa situación, pues ya no podemos dar marcha atrás. Ya terminó. Y entonces la dejamos ir, ya no tenemos esa añoranza. Y entonces, pues ya estamos más tranquilos con una pérdida irremediable. Así es, ya cuando lo aceptamos. Y sucede la magia cuando aceptamos ya ese duelo, ese adiós, ese nunca va a volver, ya empezamos a cambiar. Así es, sobre todo empezamos a vivir menos tristes. Y cuando nos resignamos, ¿vas hay superando? mucho dolor todavía. Sí, ¿qué hay de cuando, pues obvio, cuando estamos pasando por un momento difícil, de que perdimos un ser querido que fallece y que la gente pues nos da palmadita, la gente pues es bienvenida, ¿no? Pero el proceso hay que pasarlo ese, ¿no? Es el que estás mencionando, ¿no? El proceso de dolor, el proceso de llorar, el proceso de extrañar, la ausencia. O sea, no se puede brincar. Hay que pasarlo como de lugar, ¿no? Sí, es algo que se tiene que vivir, se tiene que llorar, se tiene que gritar, Eso sí, todos los seres humanos podemos experimentar todos los sentimientos. Recordemos que hay sentimientos que son negativos. O sea, no significa que son malos, significa que nos causan un daño emocional, que es el coraje y la tristeza, pero aún así tenemos que vivirlos. Pero cuando los vivamos, siempre hay que estar conscientes de que nunca hay que dañar a otros. Claro, nunca hay que pasar... ¿Y el tiempo todo lo remedia o a veces no? Pues lo acaba de decir, que es cuando tú cambias ya, cuando puedes durar 3, 4 años, pero hasta cuando tú dices hasta aquí. ¿Qué hay de la confusión? Es que está en depresión, pero está en el duelo, está pasando eso. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes. Depresión, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Ya habíamos hablado de los síntomas. Aquí lo que varía es el origen de la situación. O sea, si acabas de pasar por un duelo y estás muy triste, pues inmediatamente uno diagnostica que no es depresión, que es un proceso de duelo. Si está muy triste porque, no sé, porque en su casa hay violencia familiar, psicológica o física, pues entonces no decimos que es depresión, decimos que es violencia familiar. O sea, hay que investigar cuál es la causa. Ahora, si la persona siempre está triste, no está viviendo violencia familiar, no se le murió ningún ser querido, o sea, si hay cierto tipo de situaciones y no encaja, y se cumple el tiempo de tristeza que la persona debe tener para que sea depresión, entonces lo diagnosticamos con depresión. Sí, primero tenemos que investigar cuál es la causa, la etiología, para poder decir qué es lo que está viviendo la persona. Qué difícil, ¿no? Sí. Qué difícil. Muy bien. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cuáles son los tipos de duelo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar del primero, que se llama duelo anticipado, que es un duelo que se da antes de que la muerte haya ocurrido. Bueno, ¿cómo está esto, no? Pensaremos, bueno, en este caso de cuando se muere alguien, pues son situaciones donde hay enfermedades terminales que nosotros ya sabemos que la persona pues va a morir. Entonces, pues vemos cómo poco a poco la imagen física de la persona va cambiando. Entonces tenemos tiempo de despedirnos, de asimilar la situación. Y por eso se dice que es una pérdida anticipada, porque aunque la persona todavía no se va, vamos viendo cómo se van apagando ciertas actitudes que la persona tenía, o cómo su físico se va desgastando con el tiempo. Va cambiando y se va acabando. Sí, así es. Entonces, bueno, ahí tenemos tiempo de despedirnos, vaya, y de decir todo lo que queremos decir y de hacer todo lo que queríamos hacer y podemos en esta situación porque la persona todavía está ahí. Bueno, vamos a hablar de otro duelo, que es el duelo repentino o inesperado. Pasa de repente, sin antecedentes o situaciones que nos prevengan que esto va a pasar.
Por ejemplo, términos de trabajo repentinos, de relaciones que de pronto terminan y no sabíamos ni por qué, muertes tempranas, o en un accidente o de forma trágica. Este tipo de duelos son un poco más tardados, ¿no? O más difíciles de procesar porque es algo que no esperábamos, ¿no? O que ni siquiera nos imaginábamos. Y sobre todo está la idea, por ejemplo, de personas que mueren jóvenes, ¿no? O niños. Siempre tenemos en la mente de que primero mueren los adultos, ¿no? Y luego los niños. Entonces, ese tipo de pensamiento tiene que cambiar. Todos podemos morir, no importa la edad que tengamos, ¿sí? Claro, ¿verdad? El ciclo de la vida está de que naces, creces y te reproduces. La muerte es la más democrática del mundo. Así es. Todos, hay una frase que me gustó mucho, ahorita no recuerdo dónde la escuché, pero dice, no todos nacemos, pero sí todos morimos. Y qué tan cierto, porque hay muchos bebés que mueren en el vientre de su mamá. Entonces no todos nacemos, pero sí todos morimos. O sea, si algo tenemos cierto en esta vida es que todos vamos a morir. Entonces, bueno, ¿verdad? Tenemos que ir cambiando ese pensamiento. Todos podemos morir, no importa la edad que tengamos. Entonces vamos con el siguiente, que es un duelo sin resolver. El duelo sin resolver, como su nombre significa, pues es una fase de duelo que sigue presente, que nunca se acaba. Y suele denominarse así porque hay un tiempo para que el duelo pueda pasar. El duelo debe de suceder de 0 a 24 meses. Significa que tenemos 2 años para superar este proceso. Si pasan más de 2 años, significa que ya es un duelo patológico, o sea, un duelo enfermizo. ¿Por qué? Porque no pudimos superar la pérdida en estos 2 años. Claro, no significa que, se tiene que esperar 2 años para que pase el duelo. No, o sea, si se le pasa los 2, 3 meses, 4, 5, 6, genial, al año. Pero es el tiempo máximo que podemos esperar a una persona para que supere esta situación, ¿no? Y pues por tristeza, sí hay muchas situaciones así. Al final les voy a dar unos consejos qué hacer en ese caso, donde no superamos, donde estamos resignados, pero no hemos superado la pérdida. O he conocido personas en terapia que tienen todo como la persona dejó, ¿no? El cuarto, todas sus cosas, sus pertenencias, esperando de alguna manera como si la persona fuera a regresar o tratar de mantener viva a esa persona lo más que se pueda, manteniendo sus cosas o haciendo la comida que a él le guste o que a ella, aunque esa persona ya no esté. Bueno, vamos a una pausa, en un minuto regresamos para los consejos. Póngase muy listo y lista, por supuesto. Yo sé que es un tema muy, muy serio, un tema muy importante. ¿Qué hacer para poder sopesar el duelo, no? 6 de la mañana con 53 minutos, ya regresamos. Okay. Tenemos una pregunta en nuestro auditorio. A ver, si quieres ponerte los audífonos. A ver, vamos a saludarla. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Señora, muy buenos días. Buenos días. Perdón. Buenos días, señor. A la señora. Sí. Mi hermana, ella no está, acepta que falleció y está Ok, muy bien. Bueno, pues en este caso, pues ella tiene que iniciar un proceso psicológico de terapia, donde ahí le puedan ayudar a que ella asimile que esa persona pues ya murió. ¿Hace cuántos años murió la persona o hace cuánto tiempo? 3 meses. Bueno, pues es relativamente pronto para que ella lo supere. Como bien lo dije, puede tardar hasta 2 años para que esto suceda. Entonces, pues ella tiene que iniciar un proceso donde ella le ayuden a asimilar, ¿verdad? Que esa persona ya no está, a través de ciertos ejercicios y cosas que a ella le puedan dar certeza, tranquilidad.
que ella pueda ir siendo independiente de esta situación. Hay lugares como el CAS y Shavira donde pueden recibir atención psicológica y les cobran muy poco, una cantidad simbólica. Entonces ella podría acudir a alguno de estos lugares. En caso. ¿Perdón? Muy amable y gracias por atenderme. A usted, que tenga muy bonito día. Bueno, pues, adelante. Ok. Sí, pues 3 meses es un tiempo Es poco, ¿eh? relativamente poco para que ella lo asimile. Pero sí, desgraciadamente cuando hay mucho apego, es cuando pasa este tipo de situaciones. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Para otro día. Pero el apego y la dependencia nos puede generar mucho dolor porque pensamos que esa persona es el centro de nuestro universo o la creamos así en nuestra mente. Entonces toda nuestra felicidad la depositamos en una sola persona. Cuando esa persona se va, pues claro que nos genera mucho Se acaba dolor, todo. ¿verdad? Claro. Muy bien, vamos a los consejos. Sí. Bueno, pues, ¿qué hacer si estoy pasando por un duelo el cual no puedo superar? Bueno, pues como lo dije ahorita, pues acudir a terapia psicológica para trabajar el proceso de duelo, independientemente si es una pérdida de una persona, la pérdida de un trabajo, de una relación, de un matrimonio, etcétera. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo superar esta pérdida? Probablemente cuando llegan conmigo al consultorio, me doy cuenta a través de los cuestionamientos, en el caso de una muerte de un ser querido, de que esa persona no lo supera porque se quedaron cosas inconclusas. O sea, ¿cómo cosas inconclusas? Bueno, a lo mejor nos morimos peleados con esa persona, o queríamos decirle algo y no pudimos, o yo vivía en una ciudad y esa persona vivía en otra y no pude estar con ella, o quise hacer cosas por él y no las hice, o de alguna manera siento que pude haber evitado esa situación y que si yo hubiera hecho algo, esa persona seguiría aquí. Entonces, regularmente es por eso, ¿no? Es por eso que no superamos esa situación. Ahora, ¿qué puedo hacer en un caso de una muerte no superada o una relación no superada? Bueno, pues aquí está, esto es una técnica de terapia, no está muy explicada, pero de forma sencilla sí se las voy a dar para que tomen nota. Entonces yo siempre les digo que hagan una carta hacia la persona que ya no está, hacia la relación, etcétera, donde expresen lo que sienten por esa persona, lo que quisieron decir o hacer y ya no pudieron, que si de alguna manera ustedes sienten que se tienen que disculpar por algo, por alguna situación, pues lo hagan, ¿verdad? Y también que agradezcan todos los momentos y experiencias que vivieron con esa persona, tanto positivas como negativas, que al terminar la carta la lean. Si no está la persona ahí, pues la lean para ustedes. Si pueden acudir al panteón, pues que lo hagan en la tumba de la persona, y que al terminar la quemen y que de alguna manera al quemarla se deshagan de ese sentimiento negativo de una manera simbólica, ¿no? Entonces, pues, muy bien, serían algunos tips. Pero bueno, ya más profesional, ¿dónde te encontramos? Sí, pues mi teléfono es 648-46-941-43 y mi dirección González Ortega 1013. Muy bien. Entonces, ¿el teléfono es, perdón, el teléfono local? 648-46-941-43. Está fácil. 941-43, muy bien. Okay. Pues muchísimas gracias, No, Violeta. Próximo, el lunes, ¿qué tema? ¿Cuál es el tema? Pues vamos a hablar de las características de un hombre violento. Okay. ¿Y una mujer? Bueno, entonces vamos a cambiar el tema mejor, porque como que todavía no se comprende bien la diferencia de lo del hombre y la mujer, profe. Entonces, gracias a su pregunta, vamos a hablar de género. Vamos a hablar de género. ¿De género? Sí, para que el profe... Violencia de género. Sí, violencia de género. Así es. Ok, muy bien.
para que entienda bien cuál Muy es el bien. concepto. Ok. Muchas gracias, Violeta. No, Buen a día. ustedes. Vamos a Gracias. identificarnos y nosotros regresamos. Ya abrimos.